En este video vamos a seguir estudiando, aunque sea brevemente, el segundo de los cuerpos del ser humano. En el primer video estuvimos hablando sobre las dos partes del cuerpo físico, que son el cuerpo físico denso y el cuerpo etéreo, que es la parte invisible del cuerpo físico. Y en este video vamos a hablar sobre el segundo cuerpo. Ya vimos que el ser humano, según la ley del septenario, tiene 7 cuerpos. Y para el efecto nos vamos a regir por un libro llamado El hombre y sus cuerpos, de la filósofa inglesa Anna Besant. Ella fue directora de la Sociedad Teosófica durante 30 años y de sus conferencias y conversaciones se publicaron más de 300 libros. La Sociedad Teosófica fue fundada por la filósofa rusa Elena Blavatsky. Ella fue autora de muchos libros sobre esoterismo, y sobre todo esoterismo hindú, y dio a Occidente las claves para decodificar la Biblia y todos los libros sagrados de las demás religiones que son hijas de la religión hindú, que es la más oriental, que es la madre de todas las religiones. Esas claves son muchísimas, la principal de las cuales es la cosmológica y la antropológica y la numerológica, etcétera, etcétera. Pero volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que dice la señora Anna Besant sobre el cuerpo astral. Dice: hemos estudiado el cuerpo físico del hombre en sus partes invisible y visible, y comprendemos ya cómo el hombre, en su conciencia, en estado de vigilia, entre comillas, viviendo en el cuerpo físico, solo puede demostrar aquella parte de sus conocimientos y poderes que le es posible expresar por conducto del cuerpo físico. Conforme sea la perfección o imperfección de su desarrollo, así será la perfección e imperfección de su expresión en ese plano. Le limita mientras funciona en el mundo inferior, formando un verdadero círculo infranqueable a su alrededor. Lo que no puede pasar por él no puede manifestarse en la tierra, y de aquí su importancia para el hombre que evoluciona. Del mismo modo, cuando el hombre funciona sin su cuerpo físico, en otra región del universo, el plano astral o mundo astral, solo puede expresar en él la parte de sus conocimientos y facultades, aquella parte de sí mismo, en una palabra, que su cuerpo astral le permita manifestar. Es a la vez su vehículo y su limitación. El hombre es más que sus cuerpos, tiene en sí mucho que no puede manifestar ni en el plano físico ni en el astral, pero todo lo que puede expresar puede considerarse como el hombre mismo en aquella región determinada del universo. Lo que puede mostrar aquí abajo está limitado por el cuerpo físico, y lo que puede mostrar en el mundo astral está igualmente limitado por el cuerpo astral. Y así veremos, a medida que nos elevemos en nuestro estudio a mundos superiores, que el hombre puede manifestar más y más de sí mismo a medida que se desarrolla en su evolución y que perfecciona vehículos de conciencia más y más elevados. Conviene recordar al lector, toda vez que vamos a entrar en terreno comparativamente virgen y desconocido para la mayoría, que no pretendemos en modo alguno expresar conocimientos infalibles o un poder perfecto de observación. Pueden cometerse errores de observación y deducción en los planos superiores al físico, lo mismo que en este, y tal posibilidad no debe olvidarse. Así que a medida que aumenta los conocimientos y se prolonga la práctica, mayor exactitud se alcanza y los errores cesarán gradualmente. Pero como quien esto escribe es solo un estudiante, puede cometer algunas equivocaciones de poca monta que necesiten rectificación más adelante. Pueden los errores deshilarse en los detalles, pero no tocarán los principios generales ni viciarán las principales conclusiones. En primer término, dice la señora Besant, debe entenderse bien lo que significan las palabras plano astral o mundo astral. El mundo astral es una región definida del universo, rodea y penetra el mundo físico, pero es imperceptible a la observación humana,
por estar constituido por una clase distinta de materia. Si se toma un átomo físico de la última clase y se descompone, se desvanece en lo que concierne al mundo físico, pero se ve que está compuesto de numerosas partículas de la materia astral más grosera, la materia sólida del mundo astral. Y dice y explica la señora Vicent, la palabra astral o estrellado no es muy afortunada, pero se ha usado durante tantos siglos para expresar materia suprafísica que sería difícil reemplazarla ahora. Y dice, hemos visto 7 estados de materia física, que son el sólido, el líquido, el gaseoso y 4 etéreos, bajo los cuales se hallan clasificadas las innumerables combinaciones que constituyen el mundo físico. Del mismo modo, tenemos 7 estados subalternos de materia astral, que comprenden los físicos y bajo ellas puede clasificarse las innumerables combinaciones que igualmente constituyen el mundo astral. Todos los átomos físicos tienen una envoltura astral, formando así la materia astral, lo que pudiera llamarse la matriz de la física, cuando está embebida en la astral. Así que la materia astral sirve de vehículo a la vida una, llamada jiva por los hindúes, que todo lo anima. Por conducto de la materia astral, las corrientes de esa vida, el jiva, rodean y sostienen y alimentan cada partícula de materia física, dando lugar a estas corrientes de vida no solo a lo que generalmente se llaman fuerzas vitales, sino también a todas las energías eléctricas, magnéticas, químicas y demás, a la atracción, cohesión, repulsión y semejantes, todas las cuales son diferenciaciones de la vida una, en la que los universos nadan como los peces en el lago. Del plano astral, que así compenetra al físico, la vida o jiva pasa al éter de este último, el cual se convierte así en el vehículo de todas estas fuerzas respecto a los estados inferiores de la materia física, en donde observamos sus funciones. Y agrega, si imaginamos al mundo físico desapareciendo de la existencia sin que tenga lugar ningún otro cambio, tendríamos todavía una copia perfecta del mismo en la materia astral. Y si pensamos además que todos los estamos dotados de facultades astrales activas, el hombre permanecería en un principio inconsciente de la diferencia en lo que le rodease. Así que la gente que muere, entre comillas, y que despierta en la región inferior del mundo astral, se encuentra a menudo en ese estado y cree que continúa viviendo en el mundo físico. Como la materia de entre nosotros no ha desarrollado aún la visión astral, es necesario insistir en esta realidad relativa del plano astral como parte del universo fenomenal y verlo con los ojos mentales, ya que no con los astrales. Y agrega, es tan real como el físico, de hecho, estando menos alejado de la realidad, es más real aún. Sus fenómenos se hallan a la vista de la observación competente, lo mismo que los del plano físico. Del mismo modo que un ciego no puede ver los objetos físicos y que muchas cosas no pueden observarse sin la ayuda de instrumentos como el microscopio, el espectroscopio, etc. Asimismo sucede en el plano astral. La gente ciega astral no puede ver los objetos astrales y muchas veces escapan a la visión astral ordinaria, que llamamos clarividencia. Pero en el presente estado de evolución, muchas personas pueden desarrollar los sentidos astrales y los están desarrollando hasta cierto punto. Estas personas están indudablemente sujetas a cometer muchos errores, como sucede con los niños cuando principian a hacer uno de los sentidos físicos. Pero estos errores son corregidos por una experiencia mayor y después de cierto tiempo pueden oír, pueden ver con tanta exactitud como en el plano físico. No es conveniente forzar este desarrollo por medios artificiales, pues basta que no se haya adquirido cierta fuerza espiritual. Deben contentarse con el mundo físico, pues el comenzar a ver y oír en el mundo astral puede causar desórdenes
y hasta no poca alarma. Pero se aproxima el tiempo en que ha de alcanzarse este estado y en que la realidad relativa de la parte astral del mundo invisible se haga patente a la ciencia que despierta. Para esto es necesario no solo tener un cuerpo astral, como todos tenemos, sino tenerlo completamente organizado, en estado de obrar, estando la conciencia acostumbrada a actuar en él y no tan solo a obrar por medio del cuerpo físico. Todo el mundo está constantemente obrando por medio del cuerpo astral, pero son relativamente pocas los que obran en él separados del físico. Así que sin la acción general por medio del cuerpo astral no habría relación entre el mundo externo y la mente del hombre. No habría conexión entre las impresiones recibidas por los sentidos físicos y su percepción por la mente. Así que la impresión se convierte en una sensación primero en el cuerpo astral y entonces es percibida por la mente. El cuerpo astral, en el cual residen los centros de sensación, es llamado también generalmente el cuerpo astral, como si el cuerpo físico lo llamáramos el hombre físico. Pero por supuesto solo es un vehículo, una funda, como le llamarían los vedantinos, en la que el hombre funciona y por cuyo medio alcanza y es alcanzado por el cuerpo físico, el vehículo más denso, más grosero. Así que el cuerpo astral está formado de los 7 estados de la materia astral y puede contener materiales más groseros o más finos sacados de cada uno de estos estados. Es fácil describir a un hombre en un cuerpo astral bien formado. Podemos imaginarlo abandonando el cuerpo físico y apareciendo en uno más sutil, una copia luminosa de aquel, visible en su propia semejanza para el clarividente, aunque es invisible a la vista ordinaria. Hemos dicho un cuerpo astral bien formado, entre comillas, porque una persona no desarrollada presenta en su cuerpo astral una apariencia muy incipiente. Sus contornos son indefinidos, sus materiales toscos, mal coordinados, y si se le saca del cuerpo es una mera nube flotante e informe, que desde luego se comprende que es impropia para obrar como vehículo independiente, así que sin indudablemente más bien un fragmento de materia astral que un cuerpo astral organizado. O sea, es una masa de protoplasma astral de tipo ameboideo. Así que un cuerpo astral bien formado significa que el hombre ha alcanzado un nivel verdaderamente elevado de cultura intelectual o desarrollo espiritual, de modo que la apariencia del cuerpo astral implica el progreso realizado por su dueño, por lo definido de sus contornos, por la luminosidad de sus componentes, por lo perfecto de su organización, y puede juzgarse del estado de evolución alcanzado por el ego que es el cuerpo. Respecto al modo de mejorarlo, asunto que a todos nos interesa, debe tenerse en cuenta que el progreso del cuerpo astral depende por una parte de la purificación del cuerpo físico y por otra de la purificación y desarrollo de la mente. El cuerpo astral es particularmente sensible a las impresiones del pensamiento, pues la materia astral responde más rápidamente que la física a todos los impulsos del mundo mental. Por ejemplo, si observamos el mundo astral, lo vemos lleno de formas que cambian constantemente y allá percibimos las famosas, entre comillas, formas de pensamiento, que son formas compuestas de esencia elemental animadas por un pensamiento, y vemos también grandes masas de esta esencia elemental de la cual surgen constantemente formas y dentro de la cual vuelven a desaparecer. Observando con cuidado podremos ver cómo las corrientes de pensamiento penetran en esa materia astral, como los pensamientos potentes se revisten de ella y persisten como entidades durante mucho tiempo, mientras que los pensamientos débiles se revisten fugazmente y se desvanecen luego, de modo que en todo mundo astral los cambios se suceden incesantemente bajo los impulsos del pensamiento. El cuerpo astral del hombre, estando hecho de materia astral, participa de esta facilidad
para responder a los impulsos del pensamiento y responde en vibraciones a todos los pensamientos que le tocan, ya vengan de afuera de las mentes de otros hombres o de adentro de la mente de su dueño. Estudiemos este cuerpo astral bajo estos impulsos internos y externos. Vemos, para empezar, que compenetra el cuerpo físico o que se extiende a su alrededor en todas direcciones, como una nube de colores. Los colores varían según la naturaleza del hombre, con su naturaleza inferior, animal y pasional, llamándose la parte fuera del cuerpo físico el aura cámica, como perteneciente al cuerpo de cama o de deseos, llamado comúnmente el cuerpo astral del hombre. Y explica después la señora Bizán, esta separación del aura del hombre como si fuera algo diferente de él es errónea, aun cuando muy natural desde el punto de vista de la observación. Así que lo que se llama el aura, entre comillas, es una nube que rodea el cuerpo. En lenguaje ordinario, en realidad, el hombre vive en los diversos planos con la vestimenta que uno de ellos les corresponde, y todas esas envolturas o cuerpos se compenetran entre sí. El más pequeño e inferior es llamado el cuerpo, entre comillas, y a las sustancias mezcladas de las demás envolturas se da el nombre de aura cuando se extienden fuera del cuerpo. Así que el aura cámica, pues, es sólo aquella parte del cuerpo cámico que se extiende fuera de lo físico. Y añade la señora Bizán, pues el cuerpo astral es el vehículo de la conciencia cámica del hombre, el asiento de todas las pasiones y deseos animales, es el centro de los sentidos, como ya se ha dicho, en donde todas las sensaciones se originan, las emociones y los sueños, y cambia constantemente de color a medida que vibra bajo los impulsos del pensamiento. Así pues, si un hombre se irrita, aparecen resplandores rojos. Si siente amor, se muestran rosa encarnados. Si los pensamientos del hombre son elevados y nobles, exigen una materia astral más sutil para responder a ellos, y esto se puede percibir en el cuerpo astral por la carencia en él de las partículas más densas y groseras de cada subplano, que se hallan reemplazadas por las clases más raras y delicadas. El cuerpo astral de un hombre cuyos pensamientos son inferiores o animales es grosero, es vasto, es denso, de color oscuro, generalmente tan denso que los contornos del cuerpo físico casi se pierden en él. Por el contrario, el de un hombre desarrollado es refinado, brillante, luminoso y de color claro, una cosa verdaderamente hermosa. En estos casos, las pasiones inferiores han sido dominadas y la acción selectiva de la mente ha refinado la materia astral. Así pues, al pensar noblemente, purificamos el cuerpo astral, aun sin trabajar conscientemente en pro de ese objeto. Y téngase presente que este trabajo interno ejerce una influencia potente en los pensamientos que atraen de afuera al cuerpo astral. Un cuerpo cuyo dueño le hace responder habitualmente a pensamientos malos actúa como un imán respecto de las formas de pensamientos similares próximas, mientras que un cuerpo astral que actúa sobre estos pensamientos con una energía repelente y atrae así formas de pensamientos compuestos de materia afín a la suya. Y añade la señora Bizán, como se ha dicho antes, el cuerpo astral está unido por un lado al físico y es afectado por la pureza e impureza del mismo. Hemos visto que los sólidos, líquidos, gases y éteres de que está compuesto el cuerpo físico pueden ser vastos o refinados, groseros o delicados. Su naturaleza afecta a su vez la naturaleza de las envolturas astrales correspondientes. Si somos descuidados e imprudentes con el físico, construimos en nuestro cuerpo denso partículas sólidas de clase impura y atraemos la clase impura correspondiente que llamamos el astral sólido. Por otra parte, si construimos nuestros cuerpos densos con partículas sólidas de un tipo puro, atraeremos la clase más pura correspondiente de materia astral.
Así que a medida que llevamos a efecto la purificación del cuerpo físico, dándole alimentos y bebidas puras, excluyendo de nuestro régimen clases impuras de alimentos, tales como la sangre de los animales, el alcohol y otras cosas groseras y degradantes, no solo mejoramos nuestro vehículo de conciencia físico, sino que también empezamos a purificar nuestro cuerpo astral, tomando del mundo astral materiales más delicados y finos para su construcción. El efecto de esto no es solo importante por lo que respecta a la presente vida terrestre, sino que también tiene una influencia marcada, como veremos más adelante, en el estado post-mortem próximo, esencia del mundo astral, y también en la clase del cuerpo que en la próxima vida tendremos en la tierra. Ni es esto todo. Las peores clases de alimentos atraen al cuerpo astral entidades perniciosas pertenecientes al mundo astral, sino también con lo que llamamos los elementales de esa región. Estos elementales son entidades de tipo superior o inferior que existen en el plano astral, creadas por los pensamientos de los hombres. Y hay también en el mundo astral hombres perversos, aprisionados en sus cuerpos astrales y conocidos por elementarios. Y añade, los elementales son atraídos hacia la gente cuyo cuerpo astral contiene materia afín con su naturaleza, al paso los elementarios buscan naturalmente a los que están entregados a los vicios, a que ellos eran aficionados cuando se hallaban en la vida física. Y añade, una persona dotada de la visión astral ve a su paso por las calles hordas de asquerosos elementales agrupándose alrededor de las carnicerías. En las cervecerías y tabernas se reúnen especialmente los elementarios, gozándose de las emanaciones impuras de los licores, introduciéndose cuando se les es posible en los mismos cuerpos de los bebedores. Así que seres son atraídos por los que construyen sus cuerpos con tales materiales, los cuales tienen esta atmósfera como parte de su vida astral. Lo mismo tiene lugar en cada grado del plano astral. A medida que purificamos la materia física, atraemos a nosotros los estados puros correspondientes a la materia astral. Ahora bien, las variedades de los cuerpos astrales dependen de la naturaleza de los materiales con que se construyen, a medida que por el procedimiento de la purificación hacemos a estos cuerpos más y más refinados, dejan de vibrar en contestación a los impulsos inferiores y principian a responder a las influencias superiores del mundo astral. De este modo construimos un instrumento, el cual, aunque por su propia naturaleza es sensible a las influencias que vienen de afuera, pierde gradualmente la aptitud para responder a las vibraciones inferiores y adquiere la de contestar a las superiores, un instrumento afinado de modo que solo vibra de las notas altas. Del mismo modo que tomamos un alambre para producir acción simpática, eligiendo con este objeto su diámetro, longitud y tensión, así también podemos templar nuestros cuerpos astrales para que respondan con vibraciones simpáticas a las nobles armonías que a nuestro alrededor suenen en el mundo. Esto no es asunto de pura especulación o teoría, es un hecho científico. Así como templamos las cuerdas de un instrumento, podemos templar también las cuerdas del cuerpo astral. La ley de causa y del efecto es tan efectiva en lo que uno como en lo otro. Apelamos a la ley, nos acogemos a ella y en ella confiamos. Lo que necesitamos es conocimiento y voluntad para llevar a cabo estos conocimientos a la práctica. Y este conocimiento se puede experimentar primeramente como mera hipótesis, con arreglo a los hechos conocidos en el mundo inferior. Más adelante, a medida que se purifica el cuerpo astral, la hipótesis se cambiará en conocimiento y puede ser asunto de observación directa, de modo que se llegue a comprobar las teorías que en un principio se aceptaran solo como hipótesis practicables. La posibilidad, pues, de dominar el mundo astral y de ser verdaderamente útiles en él depende primeramente de todo este proceso de purificación. Hay sistemas definidos de yoguismo,
por los cuales puede ayudarse el desarrollo de los sentidos astrales de un modo racional y saludable. Pero de nada sirve tratar de enseñarlos a quienes no usen estos simples medios preparatorios de purificación. Comúnmente la gente ansía ensayar algún método nuevo, extraordinario, para hacer progresos, pero es inútil instruir a la gente en el yoguismo cuando ni tan siquiera practican estos estados preparatorios en su vida ordinaria. Supongamos que se principia a enseñar una forma no preparada. La cogería ansiosamente, con entusiasmo, porque era nueva, porque era extraña, porque espera resultados muy inmediatos, y antes de que hubiese pasado un año trabajando en ella, se cansaría del esfuerzo metódico de la misma en su vida diaria, y se desanimaría por la falta de inmediatos efectos, no acostumbrado a un esfuerzo persistente, sosteniendo con día a día, cejaría en su propósito y abandonaría el ejercicio. Así que pasada la novedad, el cansancio dominaría. Si una persona no puede o no quiere cumplir el sencillo deber comparativamente fácil de purificar sus cuerpos físico y astral, usando una abstinencia temporal para romper los lazos de sus malos hábitos en las comidas y bebidas, es inútil que apetezca procedimientos más difíciles que le atraigan a causa de su novedad y que abandonaría pronto como carga intolerable. Así que es inútil cuando se hable sobre métodos especiales mientras no se haya practicado por cierto tiempo estos modestos sistemas ordinarios, pero con la purificación empezarán a mostrarse nuevas posibilidades. El discípulo verá aumentar gradualmente su conocimiento, despertará una visión más penetrante. Las vibraciones llegarán a él de todos lados, produciendo en él contestaciones que no se hubieran mostrado en los días de ceguera e impedimento. Más pronto o más tarde, con arreglo al calma de su pasado, esta experiencia será suya, y lo mismo que el niño al dominar las letras del alfabeto siente el placer de poder leer un libro, así el que se dedica a estos estudios verá llegar a su conocimiento y bajo su dominio posibilidades que no había ni soñado en sus días de abandono. Percibirá ante su vista nuevos horizontes de saber, un universo más vasto desarrollándose en todas direcciones. Si ahora por algunos momentos estudiamos el cuerpo astral actuando en los estados de sueño y de vigilia, podemos apreciar rápida y fácilmente sus funciones cuando se convierte en vehículo de la conciencia fuera del cuerpo. Así que si estudiamos una persona cuando está despierta y cuando está dormida, nos haremos cargo de un cambio muy marcado respecto del cuerpo astral. Así, cuando está despierta, las actividades astrales, el cambio de colores y lo demás solo se manifiestan en el cuerpo e inmediatamente a su alrededor. Pero cuando duerme tiene lugar una separación y vemos el cuerpo físico, el cuerpo denso y el doble etéreo que yacen solos en la cama, mientras que el cuerpo astral flota en el aire sobre ellos. Si la persona que estudiamos es de mediano desarrollo, el cuerpo astral así separado del físico es una masa, un tanto uniforme. Antes se describió, no puede ir lejos de su cuerpo físico, es inútil como vehículo de conciencia. El hombre dentro de él está en un estado vago de somnolencia, no estando acostumbrado a actuar fuera de su vehículo físico. En una palabra, puede decirse que casi está dormido, faltándole el medio por cuyo conducto se ha acostumbrado a hablar y no puede recibir impresiones definidas del mundo astral ni expresarse por medio del cuerpo astral, que está pobremente organizado. Así que los centros de sensación en este último pueden ser afectados por formas de pensamiento pasajeras, pueden responder en él a estímulos que despierten la naturaleza inferior, pero el efecto general que representa al observador es el de un estado de vaguedad y de sueño, careciendo el cuerpo astral de toda actividad definida y flotando, perezoso e incoherente sobre la forma física dormida. Si sucediese algo que tendiese a llevarlo lejos de su compañero físico, éste se despertará
y el astral volverá a entrar en él inmediatamente. Pero si se observa una persona mucho más desarrollada, por ejemplo, uno que esté acostumbrado a actuar en el mundo astral, a usar su cuerpo astral con este objeto, se verá que cuando el cuerpo físico se duerme y el astral se desliza afuera, tenemos ante nosotros al hombre mismo en completa conciencia. El cuerpo astral está claramente delineado, definidamente organizado, siendo la imagen del hombre, y el hombre puede usarlo como vehículo mucho más útil que el físico. Hállase por completo despierto, trabaja mucho más activamente, con más exactitud y mayor poderes de convicción que cuando se haya confinado en su vehículo físico más denso, pudiendo moverse libremente y con inmensa rapidez a cualquier distancia, sin causar la menor perturbación al cuerpo que duerme tranquilamente en su cama. Y añade, si esta persona no ha aprendido aún a enlazar sus vehículos astral y físico, si hay una interrupción de la conciencia cuando se duerme y el cuerpo astral se desliza afuera, entonces al paso que él mismo se halla completamente despierto y en completa conciencia en el plano astral, no podrá imprimir en el cerebro físico, al volver a su vehículo más denso, el conocimiento de lo que ha estado haciendo durante su ausencia. En estas circunstancias se concilia su conciencia de vigilia, entre comillas, como se acostumbra a llamar la forma más limitada de nuestra conciencia, no participará de las experiencias del hombre en el mundo astral, no porque él no las conozca, sino porque el organismo físico es demasiado denso para recibir sus impresiones. Algunas veces, al despertarse el cuerpo físico, hay el sentimiento de algo que se ha experimentado y de lo cual no hay recuerdo. Sin embargo, este mismo sentimiento demuestra que ha habido un funcionamiento de la conciencia del mundo astral aparte del cuerpo físico, aunque el cerebro no es lo suficientemente receptivo para obtener ni aún un recuerdo vago de lo que ha sucedido. Otras veces, cuando el cuerpo astral vuelve al físico, el hombre consigue hacer una impresión pasajera en el doble etéreo y cuerpo denso, y cuando éste despierta, hay un recuerdo vívido de una experiencia obtenida en el mundo astral. Pero el recuerdo se desvanece bien pronto y no se puede despertar, y cada esfuerzo hace más imposible el éxito, porque despierta fuertes vibraciones en el cerebro físico que dominan aún más las vibraciones más sutiles del astral. También puede el hombre llegar a imprimir nuevos conocimientos en el cerebro físico, sin poder recordar cómo ni cuándo los obtuvo. En estos casos, las ideas se despertarán en el estado de vigilia como engendradas espontáneamente. Así se presentarán soluciones de problemas antes incomprensibles y se hará luz en asuntos antes oscuros. Esto sucede es un signo lisonjero del progreso, pues demuestra que el cuerpo astral está bien organizado, funciona activamente en el mundo astral, aunque el cuerpo físico sea todavía solo muy parcialmente receptivo. Algunas veces, sin embargo, el hombre consigue que el físico responda, y entonces tendremos lo que se considera como un sueño vívido, coherente, razonable. Sueños de una clase que la mayoría de los pensadores han experimentado alguna vez, en que se sienten más vivos que despiertos, pudiendo hasta adquirir conocimientos útiles en la vida física. Todos estos son grados de progreso que señalan la evolución y el perfeccionamiento en la organización del cuerpo astral. Añade la señora Visa. Por otra parte, personas que están haciendo verdaderos y rápidos progresos espirituales pueden estar funcionando del modo más activo y provechoso en el mundo astral sin imprimir en su cerebro a su vuelta de aquel ni el más ligero recuerdo de la hora en que han estado ocupados, aunque en su conciencia inferior pueden notar mayor claridad y un conocimiento mayor de las verdades espirituales. Hay un hecho que los estudiantes pueden tomar como estímulo y en el que deben tener confianza, por más nula que sea su memoria física respecto a las experiencias suprafísicas, y es el siguiente: a medida que aprendemos a trabajar
en pro de los demás, a medida que tratamos de ser más y más útiles al mundo, a medida que nos hacemos más fuertes y más firmes en nuestra devoción hacia los hermanos mayores de la humanidad y procuramos ejecutar cada vez con más ardor nuestra pequeña parte en su grande obra, estamos desarrollando de modo inevitable el cuerpo astral y el poder de funcionar en él que nos hace más y más útiles, con memoria física o sin ella. Dejamos nuestras prisiones físicas sumidas en profundo sueño, nos lanzamos a trabajar en el plano en obras de provecho, ayudando a la labor de gentes que de otra manera no hubiéramos podido alcanzar, prestando servicios y consuelos en condiciones que de otro modo no podemos emplear. Esta evolución se verifica en aquellos que son puros de mente, elevados de pensamiento y con su corazón dedicado al deseo de servir. Pueden trabajar durante muchos años en el plano astral sin traer recuerdo alguno de sus conciencias inferiores y emplearán poderes para el bien del mundo mucho más trascendentales de lo que se consideran capaces. Estos tendrán, cuando karma lo permita, la conciencia completa, no interrumpida, que pasa a voluntad del mundo astral al físico y viceversa. Se construirá el puente que permite a la memoria cruzar de uno a otro sin esfuerzo, de modo que el hombre, al volver de su trabajo en el plano astral, se revestirá de su envoltura física sin perder nada de su conciencia. Esta certeza constituye una esperanza de los que acogen una vida de abnegación. Llegará el día en que adquieran esa conciencia continuada, y entonces la vida no será para ellos de días de recuerdo, de noches de olvido, sino que será un todo continuado. El cuerpo físico se pone a un lado cuando necesite tomar descanso, y entre tanto el hombre emplea su cuerpo astral para su trabajo en aquel mundo. Se conservarán entonces los eslabones del pensamiento sin roturas, con conciencia de estado de cuando se deja el cuerpo físico, de cuando se sale de él, con conciencia de la vida fuera de él y del momento en que se vuelve a ocuparlo. Semana tras semana, año tras año, se conservará la conciencia continua e infatigable, la cual da la certidumbre absoluta de que el cuerpo es tan solo una vestidura que se lleva, que se pone y se quita según se quiera, no un instrumento indispensable para pensar y vivir. Se verá que lejos de ser necesario para ambas cosas, es por el contrario, sin él el pensamiento mucho más activo y la vida mucho más desembarazada. Y agrega la señora Visa, cuando el hombre alcanza estado, principia a comprender el mundo y su vida en él es mucho mejor que antes, comienza a penetrar mejor lo que haya ante sí, las posibilidades de la humanidad superior. Gradualmente llega a ver que del mismo modo que el hombre quiere principalmente la conciencia física y luego la astral, podrá adquirir también estados de conciencia superiores, de su actividad a planos más elevados de mundos más vastos, ejerciendo poderes más trascendentales cuando actúa como servidor de los maestros en ayuda y beneficio de la humanidad. Entonces la vida física principia a reducirse a sus verdaderas funciones y nada de lo que pasa en el mundo de los sentidos puede afectarle ya, como sucedía antes de conocer la vida más amplia y más rica, siendo la muerte impotente para afectarle en nada que a él o a sus deseos de servir a los demás pueda referirse. Entonces la vida terrestre queda relegada a su verdadero lugar, como la parte menor de la actividad humana, y no volverá a ser tan oscura como antes, porque la luz de las regiones superiores brilla en sus más lóbreas profundidades. Después la señora Vicen deja a un lado ahora el estudio de las funciones y posibilidades del cuerpo astral y pasa a considerar ciertos fenómenos relacionados con el astral, pero los fenómenos astrales del mundo astral serán objeto de nuestro próximo video. Por ahora este es un resumen de lo que significa el cuerpo astral y de las potencialidades que tiene con relación a la evolución física y espiritual de la humanidad.